¿Cómo? Así, está bien. Si quiere comer, ahí hay comida. Ay, juepucha. Listo. Entonces estábamos en esto. Listo, chicos. Entonces, ¿me están escuchando y están viendo pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tenía levantada la mano? ¿Ya está conectado? Mm. Bueno, mientras ingresa la persona que me iba a hacer una pregunta, creo que era Kevin Vallejo, si no estoy mal. Bueno, vamos a continuar. Si algo me avisan a lo que ingrese Kevin, por favor. Entonces, les decía que pues todo este desarrollo del hombre, ¿sí? Pues ayudó a que generara herramientas, ¿sí? Y pues estas herramientas las empezó a hacer empleando madera, el hueso de los animales los huesos de los animales que consumía, digamos este marfil que les salía o que tenían los mamuts, ajá, y piedras, ¿sí? Entonces, vean que como que a partir, digamos, de la creación del fuego, fue como un momento clave para el desarrollo de la humanidad, ¿sí? Porque entonces el hombre ya empezó a desarrollar su inteligencia, empezó a desarrollar herramientas que le facilitó la vida, ¿sí? Ya no tenía que matar con las manos, sino que ya tenía, pues disculpan la expresión, sino que ya tenía con qué herramientas que le facilitaban la vida. Y pues hoy en día ya tenemos computador, televisor, que la mejor estufa, que la nevera, que nos siguen facilitando la vida y seguimos inventando cosas que nos siguen facilitando la vida. Entonces vean chicos que la ciencia se da desde las primeras historias, desde la primera, digamos, presencia del hombre en el mundo, ¿sí? Digamos del Homo sapiens sapiens, porque antes de él está el Homo erectus, y antes de él está el Homo sapiens, y antes del Homo erectus está el Homo neanderthalensis. Entonces tuvimos que pasar por grandes pasos evolutivos para, para pues poder llegar a lo que somos hoy. Y pues a partir de esto fue que empezó a surgir la ciencia. Alguien me estaba levantando la mano y me iba a preguntar algo, ¿será que ya se conectó? ¿O nada? A ver, yo miro quiénes están acá. Kevin, creo que estaba levantando la mano, que me quería preguntar algo. Puedes prender tu micrófono y preguntar. Kevin. No, profe, solo estaba mirando para qué servía el botón. Ah, ok. Bueno, si algo como les digo, cacharréenle después, hagan una videollamada entre ustedes como amiguitos, aprovechan para conocerse y le cacharrean a Zoom, ¿listo? Bueno. Entonces, también empiezan a surgir y a evolucionar la transmisión de los descubrimientos, ¿sí? Entonces, acá yo supongo que muchos o algunos de ustedes serán indígenas y saben lo que es la tradición oral, ¿sí? Que básicamente, me disculpan mi ignorancia, ¿no? La tradición oral es el paso de conocimientos de generación a generación o de estos grandes sabedores, de estos abuelos sabedores, no sé cómo los conocen ustedes, o de estos taitas
o caciques, ¿cierto? Que transmiten el conocimiento oral a sus hijos y nietos, pues para, digamos, ayudarlos a sus experiencias cotidianas de vida, ¿sí? Entonces, esta tradición oral es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Yo les estoy pasando una información que obviamente yo no viví. Esa tradición oral tiene que ver con lo que han vivenciado todos estos abuelos sabedores y además de lo que han vivenciado sus abuelos y sus tatarabuelos y digamos, la información que les han pasado. Si yo esto obviamente no lo viví, pero digamos de alguna manera lo estudié y se los estoy transmitiendo de alguna manera oral y una manera visual, ¿sí? Y además de esta transmisión de descubrimientos, se dieron los pictogramas, que son pues también todas estas pinturas rupestres o todas estas figuras. No sé si ustedes han ido a San Agustín, yo no he ido, pero pues por muchas fotografías sé que hay muchas elaboraciones de, no sé, de estatuas, de monumentos que dan a entender ciertos procesos que hacían o ciertas actividades que tenían estos indígenas que vivieron en San Agustín, ¿sí? Entonces vean que toda esta transmisión oral, pues en un futuro ya pasó a ser una transmisión escrita, ¿sí? Todos estos pictogramas pasaron a desarrollarse en un lenguaje, ¿sí? Y un lenguaje de manera escrita. Y lo que les comentaba yo hace ratico, la bibliografía que ustedes van a consultar es paso de información, pero no oral, sino escrita. Vean hasta dónde, pues, hoy en día ha llegado toda esta transmisión de conocimientos que ha pasado de ser de oral a escrita, ¿sí? Y entonces, pues, dentro de este desarrollo de la información escrita, pues se encuentran primeros documentos que generalmente fueron tallados en piedra, ¿cierto? Y que tienen ciertas como primeros abecedarios, se puede decir, primeros alfabetos, y que pues ayudan a entender pues qué era lo que se hacía o qué era lo que se decía o qué era cómo era que se producía en la época, ¿cierto? Por ejemplo, todos estos escritos egipcios, ¿cierto? Ustedes supongo que han visto películas o documentales en donde se ven todos estos dibujos en los cuales se dice que entonces que había el rey Tutankamón y que al rey Tutankamón lo mató no sé quiéncito y que era hijo de no sé quiéncito y no sé quiéncito y que había cierta endogamia entre los mismos reyes egipcios porque se casaban entre hermanos y entre primos y así, ¿sí? Entonces, todos estos, digamos, todos esos pictogramas y todas esas escrituras en piedra dieron paso a un desarrollo de una primera escritura. Tanto así que yo hoy en día pues ya les estoy presentando una diapositiva con letras que les ayudan a entender un idioma, ¿sí? Y a partir de ello pues se generaron unos primeros documentos que dieron paso a unos primeros conocimientos y que pues daba el beneficio de que pudieran ser guardados con mayor tiempo de preservación, ¿sí? Entonces, pues las piedras, ¿cuánto tiempo no duran, cierto? El problema es que se van desgastando por el mismo viento, la misma agua y se va perdiendo la información, se va borrando la información de alguna manera, ¿sí? Lo mismo con estas pirámides, se van degradando, se van cayendo, se van derrumbando y se va perdiendo cierta parte de esta información, ¿sí? Pero aún así hay mucha información que ha quedado guardada. Pues también es importante hablar del desarrollo de la agricultura, ¿sí? Que pues el desarrollo de la agricultura seguramente pasó de que alguien en algún momento se dio cuenta que cuando las semillas caían al suelo y eran tapadas, pues como que empezaban a crecer planticas, ¿cierto? Y esto de alguna manera tuvo que pasar de un conocimiento oral para que las personas, las diferentes comunidades humanas antiguas empezaran a sembrar y a desarrollar todos estos cultivos, ¿sí? Entonces esto aseguró un aumento de alimentos, ya aseguró que el hombre ya no fuera nómada, sino que se hiciera sedentario. Sedentario es lo que somos nosotros hoy en día. Tenemos un hogar en el cual vivimos y no nos movemos de él. No somos como, por ejemplo, los gitanos, que los gitanos se van moviendo en sus carros, pues esa tradición creo que hoy en día ya se perdió, pero bueno, hace unos años ellos se iban en sus carros o en sus carrozas a buscar nuevos lugares donde vender sus productos, ¿sí? Entonces, digamos, la producción de alimento ayudó a formar los grandes asentamientos humanos, que estos grandes asentamientos humanos hoy en día se han transformado en lo que son las grandes ciudades.
Por ejemplo, Bogotá. Bogotá empezó con 12 chozas y una iglesia. No sé si ustedes han escuchado la historia y vean lo que es Bogotá hoy en día para los que la conocen o los que ven noticias, ya vean cómo es Bogotá, cómo empezó siendo y hoy en día cómo es, ¿sí? Y pues como les digo, esto ayudó al desarrollo de las primeras civilizaciones y lo que conocemos hoy en día como las grandes ciudades. Y vean que todo lo que es lo que ha sido la ciencia en la prehistoria ha ayudado a conformar lo que somos hoy en día, lo que somos y lo que hacemos y cómo somos prácticamente. Ahora pues pasamos ya de la prehistoria, pasamos a la edad antigua, ¿sí? Y la edad antigua comienza básicamente con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Entonces, todo este imperio tan grande que tuvo un auge de tanto tiempo, termina con cuando cae pues este imperio y termina con lo que es la Edad Antigua. De este imperio, digamos, de la Edad Antigua tenemos pues todas estas esculturas griegas o grecorromanas y romanas, ¿sí? Entonces, es básicamente esa historia de aquella época, ¿sí? Acá pues ya podemos hablar de unas primeras civilizaciones ya propiamente dichas, por decirlo así, en las cuales había producciones intelectuales muy sofisticadas. Bien saben ustedes sobre Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles, que fue el padre de la biología, la primera persona que empezó a escribir sobre los seres vivos, ¿sí? Y entonces acá ya se empieza a hablar de un pensamiento prefilosófico. Ese pensamiento prefilosófico era ese pensamiento que ustedes supongo vieron en su filosofía, de dónde venimos, por qué existimos y todo eso, ¿sí? También se dio paso a lo que es la ciencia griega, ¿sí? La ciencia griega es una ciencia que es totalmente teórica. Yo creo que ustedes en su filosofía de bachillerato hablaron mucho de todos estos autores griegos y todo lo que decían y todo lo que divagaban en sus escritos, que a veces es hasta tedioso leerlos, ¿sí? Y nunca se sometía lo que decían a un método experimental, ¿sí? Un método experimental es lo que ustedes y yo vamos a hacer cuando hagamos nuestros laboratorios, es decir, confirmar lo que está en la teoría, confirmarlo con un método experimental o tal vez no confirmarlo, rechazarlo, ¿sí? Entonces, esta ciencia griega era todo, se hablaba y se hablaba y se hablaba, pero nunca se confirmaba lo que se decía, ¿sí? Y también en esta edad antigua se puede hablar sobre la ciencia romana. Chicos, yo sé que están muy emocionados aprendiendo a usar Zoom, pero porfa no me rayen las diapositivas. Cuando les dé el paso para que me escriban algo, me señalen algo, con mucho gusto, ¿listo? Entonces, acá ya se empieza a hablar sobre una civilización pragmática, es decir, ya se pasó de la teoría a la práctica, ¿sí? Y entonces acá ya ellos empezaron a realizar acciones y no a especular, ¿sí? Porque es muy fácil uno especular y decir que uno viene de, no sé, de Dios o que uno viene de una chispita que salió por ahí, no sé, estoy inventando ahorita. Acá ellos ya empezaron a hacer lo que es la práctica, ¿sí? Lo que es, digamos, hoy en día o en nuestra materia, los laboratorios, ¿sí? Y empezaron a ver si todo lo que decían los griegos era verdad o mentira, ¿sí? Entonces, unas cosas pues obviamente sí, otras no, otras obviamente no se pudieron comprobar. Y pues también se dieron unos primeros indicios de ingeniería y arquitectura avanzada, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto todos estos documentales de los romanos, que ellos tienen hoy realizaron unas construcciones grandísimas, muy bonitas, con todas estas, no sé, todas estas columnas, todos estos pasos grandes, pasillos. Por acá de pronto en esta imagen se ve este lugar que no, la verdad no sé dónde es. Y ellos entonces fueron los romanos, fueron las primeras personas que dieron paso a un desarrollo de una ingeniería y una arquitectura. O sea, es decir, que la ingeniería también se empezó a formar como ciencia desde hace muchísimo tiempo. Em, Listo. Entonces ya de la edad antigua pasamos a la edad media, ¿sí? Y acá en la Edad Media ya se van a tomar los descubrimientos que se realizaron en el campo de la filosofía natural. Cuando hablamos de filosofía natural es cuando ya se indica o se habla sobre em,
todo lo que dijeron todos estos filósofos de la naturaleza, que entonces que nosotros, un filósofo decía que nosotros somos homúnculos o que venimos de los homúnculos o que fuimos creados por Dios o bueno, tanto que teorizaron todos estos griegos y romanos, ¿sí? Pero básicamente lo que se decía en Europa es que, o lo que sucedió en Europa, perdón, es que hubo una disminución de la producción intelectual después de que cayó el Imperio Romano, ¿sí? Y entonces cuando cayó el Imperio Romano, se quemó la biblioteca de Alejandría. No sé si ustedes han escuchado esta biblioteca, que era una biblioteca sumamente grande, que tenía gran cantidad de pergaminos con muchísima información. Y al perderse toda esta información, pues digamos, es como cuando a uno le sucede algo feo, que como que uno ya no quiere volver a hacer nada, ¿sí? O algo triste, que uno como que ya no quiere volver a sí, como hacer algo, como que los ánimos no le dan, ¿sí? La sociedad quedó tan afectada después de esto que no se quiso continuar con la producción de textos. Y entonces fue como una época oscura en la que se empezó a vivir, que ya se creía de lo que se decía, más no de lo que se hacía. Entonces ya no era pragmático, sino que era teórica esta Edad Media, ¿cierto? También en Europa se reavivó después de esto, ya después digamos, de sucedió esto, se reavivó el interés por la investigación de la naturaleza. Entonces, ¿por qué están las plantas? ¿Por qué están los animales? ¿Quién los puso ahí? ¿Por qué funcionan así? ¿Por qué nosotros estamos vivos? Empezaron a hacer todas esas preguntas, ¿sí? Y pues se llegó a la conclusión que la naturaleza es un sistema coherente de leyes que podrían ser explicadas por la razón, decían todos estos filósofos griegos y romanos y europeos, ¿sí? Y pues sí, lo que hacemos hoy en día es ya explicar la biología, los seres vivos, desde la razón, porque vivimos, bueno, la unidad básica de la biología es la célula y la célula funciona de cierta manera, y si se unen varias células forman un tejido, y si se unen tejidos forman órganos, y si se forman órganos forman sistemas, y si hay sistemas se forma todo un cuerpo, ¿cierto? Entonces esto es lo que básicamente es como digamos uno de los primeros apartados de la biología, ¿sí? Y pues también acá en esta época la ciencia daba más énfasis a la lógica y digamos esto era ayudado o como dice ahí, abogado por el empirismo. El empirismo o el conocimiento empírico es el que se conoce, el que se adquiere, perdón, a partir de la experiencia y no del estudio, ¿sí? Entonces, todo lo empírico, entonces empezaron a entender ciertas cosas, a entenderse y, digamos, se aplicaba cierta lógica y a partir de esa lógica se daba una explicación. Entonces, todo eso es ciencia. Ciencia es básico, o el método científico, yo supongo que ustedes lo han oído hablar. Entonces, que hay una observación, de la observación sale una hipótesis, de la hipótesis sale una experimentación y de la experimentación sale una respuesta. Entonces, todos los días la aplicamos. Entonces, por ejemplo, que ustedes están en su cama a medianoche y que sonó algo. Entonces, ¿qué es eso? Un fantasma, un ladrón, se cayó la escoba, el gato, el perro, el ratón, ¿cierto? Entonces, esa es la hipótesis. La experimentación, que es levantarse, prender la luz y ver qué es lo que está sonando, ¿sí? Y esa experimentación les va a mostrar que era el gato, que era el ratón o que no es nada, ¿cierto? No es ladrón, no es nada, entonces era un fantasma. ¿Sí? Entonces ahí ese es el método científico y a partir de esto empezó a salir lo que es el método o a surgir lo que es el método científico. Y pues a partir de ello se dieron importantes avances en áreas como lo que es la metodología científica. Por eso les hablo del método científico. Y también hubieron avances muy rápidos, muy repentinos, que fueron interrumpidos por la peste negra, que también fue pues otra pandemia que supongo ustedes conocen. Esta peste negra era transmitida de los ratones a las pulgas y de las pulgas a los humanos. Y fue digamos, otra pandemia de gran magnitud, mucho más grande que la que hay ahora, tanto así que mató a un tercio de la población humana de la época, ¿sí? No actual, sino la población humana de la época, no eran tantos humanos, pero aún así causó una gran catástrofe. A partir de ello, de este método científico, se dieron cuenta que tener buenas condiciones de salubridad y de limpieza
era importante para evitar adquirir enfermedades. Hoy en día, pues nos estamos dando cuenta que tener buenas condiciones de respiración, tener buena alimentación, fortalecer nuestro sistema inmune y usar tapabocas nos puede ayudar a protegernos del COVID o del coronavirus. Mm, Permítanme, chicos, que la diapositiva no quiere avanzar. No sé qué pasó. Ujú. Listo, aquí. Bueno, entonces, continuando con la Edad Media, entonces después de que sucedió esta peste negra, la sociedad, o más que todo la sociedad europea, entró como a una edad de las tinieblas, ¿sí? Esta edad de las tinieblas, pues sucedió porque en la época entonces se consideró que la peste negra era un castigo de Dios que castigaba a los más pecadores, pues, y pues que se sabe que hoy en día pues eso no es cierto, ¿cierto? El COVID le da a cualquiera, sea pecador o no sea pecador. Entonces en esa época la iglesia adquirió mucho poder, ¿sí? Y entonces ya se empezó a hablar del herejismo, de quién era brujo, de quién no era brujo, y que por qué hacían brujería, y que los males era porque era brujería y no por situaciones de la vida, ¿sí? Y esta edad de las tinieblas duró 5 siglos, es decir, donde no se podía hacer donde no se podía producir información científica, porque, ¿por qué? Porque todo era brujería, ¿sí? Que los primeros químicos entonces hacían, no sé, ciertos fármacos, no sé, estoy inventando, y que entonces eso ayudaba a curar la gripa, entonces que era que esa persona era bruja porque estaba curando la gripa con una bebidita, ¿sí? Entonces cuando era simplemente investigación de tipo científico, en la época obviamente todavía no se hablaba de ciencia, y digamos, no se creía mucho esto. Profe, ¿cómo eran castigados en el herejismo? Pues en el herejismo, todo esto que ustedes han visto en los documentales, que les maltrataban las manos, los brazos, las piernas, los cortaban, hasta los cortaban por la mitad, los hacían sufrir mucho con el fin de que aceptaran ser brujos, ¿sí? Mucha gente aceptaba ser bruja y pues se tenía que someterse a un montón de rezos y cosas de la iglesia, y otros pues ya aceptaban la muerte, eran quemados, maltratados, con el fin, muchas cosas feas que les hacían, con el fin de que aceptaran ser brujos. Obviamente muchas de estas puede que de pronto sí hubieran brujos, pero pues muchas de estas personas eran que hacían investigaciones y entendían que se podía hacer algo más a partir del entendimiento humano, ¿sí? Entonces, en esta época la ciencia no avanzó para nada. También hubo un atraso cultural en la cristianidad latina, es decir, hubo un poco acceso a la educación. Ya para la Edad Media hablamos del proceso de colonización, es decir, en nuestro caso que los españoles vinieron a colonizar Suramérica, ¿sí? O no, no solamente los españoles, también los portugueses, ¿sí? Entonces, todo este proceso de colonización causó que pues se sometiera al indígena y al negro que se traía de África, ¿cierto? Se lo sometiera a malas condiciones de vida, a un trabajo obligado, a un maltrato continuo, ¿sí? Y pues se daba poco acceso a la educación. La educación únicamente tenían acceso personas de dinero que podían tener digamos, la gran cantidad de hectáreas que se apropiaban acá, y, digamos, dinero para estar comprando esclavos, ¿sí? Entonces, la Edad Media comenzó con una edad muy oscura, muy fea, casi para todo el mundo, ¿sí? Desde la peste negra hasta la colonización digamos, de todo el continente americano. También, pues, en Europa y Asia sucedió lo que es la civilización grecorromana, que fue todo esto que quedó después de la desaparición del Imperio Romano, que fueron todas estas también como colonizaciones que hizo el Imperio Romano. Y pues digamos, en este momento ya hubo una sustitución de la cultura cristiana e islámica, ¿sí? Es decir, como que se quitaron todas estas, no sé, creencias antiguas, y ya se estableció como
religión central o religión principal el cristianismo, ¿sí? De Cristo, de Jesús, de Dios, la Virgen María, etcétera, etcétera. Y también el islamismo, ¿sí? Que el islamismo también habla un poco de, pues, de Dios, de Jesucristo y todo esto, pero ya es un poco diferente la religión islámica a la cristiana, ¿sí? Que son ideas teocentristas, es decir, o teorías teocentristas, es decir, que hablan de que un Dios creó todo lo existente hasta hoy en día, ¿sí? También se habla en esta, ya después de toda esta época oscura, se habla de la edad del oro del Islam, porque en el Islam hubieron muchísimas innovaciones orientales, es decir, que hubieron muchísimos inventos, tal como dice ahí, se creó el papel, se creó el molino de viento, se creó la numeración arábiga, que es la que usamos hoy en día, ¿sí? Entonces, mientras que acá en América estábamos siendo colonizados, en el Islam hubo un auge de, digamos, de muchísima investigación, tanto así que se crearon muchísimas cosas importantes que seguimos usando hoy en día. Bueno, pues tal vez el molino de viento muy poco, pero pues se ha usado para energía eólica prácticamente. Y también hubo un modo de producción feudal, ¿sí? Que demostró ser más dinámico que el esclavista, ¿sí? Entonces venimos del esclavismo, que es coger y obligar a la gente a producir, ¿cierto? Y resulta que eso pues no funcionaba porque la gente se aburría, se mataba o se escapaba, ¿sí? Entonces el modo de producción feudal lo que hizo fue demostrar o digamos cómo funcionaba este modo de producción feudal. Yo soy un señor feudal, digamos, y yo tengo mi feudo, es decir, mi tierra, y esa tierra yo la quiero poner a producir. Esa tierra, entonces, yo tengo cierta cantidad de trabajadores y yo los dejo trabajar y vivir ahí a cambio de que me produzcan cultivos, me produzcan cierto producto que yo me pueda beneficiar económicamente de él, ¿sí? Entonces yo los dejo vivir ahí tranquilos, los dejo comer ahí tranquilos, ¿sí? Y entonces ellos me van a producir. Obviamente no les pago, no les doy un pago monetario. Eso sería el feudo. Obviamente se pasa del maltrato físico, pues digamos a un menor maltrato, ¿sí? Porque para el feudo todavía no habían maltratos, pero era menor, ¿sí? Y pues demostró ser mejor, porque la gente ya no se aburría tanto de que la estuvieran maltratando, de que la estuvieran humillando también, entonces ya era un poco mejor. Obviamente esto ya el feudo tiempo después cambió. No sé si ustedes sepan que del feudo vienen los apellidos, ¿sí? Entonces que el señor Fernández tenía un feudo y los pertenecientes a ese feudo tenían el apellido Fernández, que el señor Martín tenía su feudo y entonces esas personas les decían los Martínez. Y a partir de eso ya se empezaron a crear los diferentes apellidos que pues existen hoy en día. Y pues además en Europa las instituciones educativas se fueron sofisticando progresivamente, ya casi para finales de la Edad Media, ya como que empezaron a resurgir de toda esa edad de las tinieblas en Europa y pues ya se empezaron a crear nuevas instituciones de educación, hasta, como lo dice ahí, las escuelas monásticas, escuelas episcopales y universidades medievales, ¿sí? Que en este caso viene a ser la educación comandada por la religión católica, ¿sí? Entonces, muchas de estas personas que podían ser educadas o eran padres o eran religiosos o pertenecían a la nobleza europea, ¿sí? Y pues ya para el final de la Edad Media se adoptaron innovaciones de origen oriental, ¿sí? Es decir, los europeos vieron que los orientales o los islamitas tenían tanta tecnología y habían resurgido tanto que tomaron toda esta tecnología. Entonces crearon o se adaptaron la brújula, adaptaron la pólvora y tomaron la imprenta, ¿sí? Y entonces, pues la brújula importantísima para los viajes, la pólvora también importantísima para las guerras y la imprenta importantísima para generar libros, es decir, generar conocimiento. Ay, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Listo, chicos. Entonces, chicos, yo creo que dejemos aquí porque ya está como bastante larga la clase, ya me duele un poquito la garganta y ya les he avanzado bastante en lo que hemos hablado. Bueno, chicos, entonces no sé si tengan alguna duda. Aprovechar estos unos 10 minuticos, 10, 15 minutos para que me pregunten, aprovechen a participar.
Me comentan, me dicen y pues ya continuamos la próxima clase. O ya yo les estaría subiendo un videíto del tema siguiente. Bueno, acá tengo chats, a ver, muy interesante, profe, algún libro que nos recomiende pues para el manejo de la plataforma, perdón, para el manejo un libro que les recomiende para el momento o para la historia de la ciencia, pues no, esta información la encuentran fácilmente en internet. ¿Sí? Para toda la clase, la biología, la Campbell, que yo les mencioné hace ratico, que tengo por acá, la Campbell está por acá. Ujú. A ver, documentos, se me perdió la Campbell. Ujú. Bueno, yo les dejo la bibliografía les dejo la bibliografía en el Moodle, ¿sí? ¿Qué más me preguntaban? A ver, alguien más me preguntaba. Profe, es Luisa. Sí, Profe, ajá, escucha, dime. profe, una preguntita. Sí, Profe, ¿y las diapositivas las va a compartir? sí, yo todo tal cual como el semestre pasado, yo se los pongo en Moodle, les pongo el video o los videos porque de esta clase me salieron varios videitos. Entonces se los pongo y junto con los videos les pongo las diapositivas. Por eso no se preocupen. Bueno, Ah, vale, profe, muchas gracias. listo, vale. Profe, ¿en qué año fue que comenzó la peste negra? La verdad no sé, fue hace muchísimos años. Eso lo encuentran ¿en qué? En internet, la verdad no sé, pero pues lo consultan si quieren más saber sobre la peste negra. Les recomiendo, a ver qué texto. No, la verdad en el momento no me acuerdo, pero pues hay muchos tutoriales, no, muchos documentales en YouTube. Pues ahora con todo este boom de pestes y de pandemias, se ha hecho mucho documental de la peste, entonces yo creo que en YouTube o si tienen Netflix, para los que tengan, también hay varios documentales en Netflix. Libro que les recomiende, la Campbell. Es en inglés, Biología de Campbell, la pueden buscar o ahí está en el syllabus, es del 2017. ¿Cómo era castigado el herejismo? Ah, ya, creo que ya respondí las demás preguntas. Bueno, chicos, entonces si no tienen más dudas, entonces dejemos hasta aquí. Espero tengan un buen día, una buena tarde y pues que les vaya muy bien en sus diferentes clases. Bueno, chicos, entonces hasta luego y que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto.